Ya estoy grabando. No sé, Gustavo, si quieras introducir al profesor y así le damos la palabra. Yo doy las reglas básicas, por favor hay un chat. Primero van a ser 20 minutos de Alfonso dando una ponencia sobre la situación actual italiana desde el punto de vista constitucional y legal. Me mandó un documento que también lo enviaré a todos acá, también ya se mandó por el chat, y los que quieran hacer preguntas luego de esas 20 preguntas, de esos 20 minutos, por favor que pidan la palabra en el chat y se las damos. Muchas gracias. Cielo, ¿me escuchás? Hola. Perdón, ya había sacado mi audio. Sí, te escucho. Adelante, Gustavo, adelante. Hola, Alfonso, muy buenos días. Bueno, una recepción muy breve desde el Seminario Fundamentos Constitucionales del Estado, que es el seminario organizado por nuestra cátedra de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos una vez más el honor de contar en nuestro seno con el distinguido amigo, el profesor doctor Alfonso Chelotto, profesor ordinario de Roma 3, pero profesor también de la Universidad de Buenos Aires, porque también es nuestro. Así que Alfonso va a tener la gentileza y generosidad de compartir sus ideas con nosotros. Yo termino con esto, le doy la bienvenida y un fuerte abrazo. Alfonso, damos inauguración al foro con tu palabra. Muchas gracias. Te escuchamos. Es un gran gusto, es un honor para mí tener esta clase. A mí me gusta siempre venir a dictar clase en Buenos Aires en el doctorado, porque por mí es una experiencia internacional para compartir y conocer más cosas. En esta situación muy grave internacional de emergencia, pienso que será importante compartir también la solución jurídica que estamos teniendo para resolver el problema. Mi ponencia será de 15-20 minutos. Hay también un documento con los referimentos normativos italianos que ya envié en chat. La ponencia será en italiano, por favor, porque para mí es más simple hablar técnicamente en italiano, pero preguntas en español sin problemas y sin dudas. Bien. Allora, la señora coordinadora, ¿vamos? Sí, Alfonso, sí, Alfonso, si podés apretar en grabación, su Zoom, perché io lo sto facendo ma non so se si sente la mia gravazione e la tua voce. Benissimo, per me benissimo. Marcha muy bien, ¿vamos? Avanti, Alfonso. Vamos. Adelante, allora. Ora in Italia la situazione è tutto chiuso, todo cerrado, tiendas, negocios, tutto, attività fino al 3 di aprile, quindi un mese di quarantena, si chiama quarantena in italiano. E a me interessa capire se questo è previsto dalla Costituzione italiana. La Costituzione italiana non parla di emergenza sanitaria, parla solo di guerra. La Costituzione italiana è del 1946 e quindi veniva da una grande guerra e si pone il problema della guerra. L'articolo 78 della Costituzione italiana prevede che il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari. Attenzione, è scritto i poteri necessari e non pieni poteri, non llenos poderes, solo necessarios. Bien, in questo caso non è stato applicato l'articolo 78. Come altro potere eccezionale abbiamo l'articolo 77 della Costituzione italiana che prevede il decreto-legge. Poi ci sono anche due articoli molto importanti della Costituzione italiana sui diritti umani, quali limiti possono essere fatti ai diritti umani.
li trovate anche indicati. L'articolo 16, 16. Ogni cittadino può liberamente circolare e soggiornare in qualunque parte del territorio, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. L'articolo 16 quindi prevede che ci possono essere limiti alla libertà di circolazione e soggiorno per sanità. Diceva Calamandrei, la Costituzione italiana è presbite, guarda lontano la Costituzione. È vero, prevede che si possono limitare i diritti per sanità o sicurezza. Attenzione, con lei, con legge, è una riserva di legge, con legge del Parlamento. Un altro articolo importante è l'articolo 32, 32, sulla salute. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite. Atenzione, el punto es importante. La salud no es un derecho solo individual fundamental, pero es también interés general de la colectividad. En esto hay un balance importante entre individuo y colectividad. Bien, ese es el marco constitucional italiano. Hay poderes excepcionales y hay también la posibilidad con ley de limitar los derechos de circulación y de sanidad. ¿Sobre esto hay preguntas, señora coordinadora, o vamos? No sé si por mí se entendió, no sé si todos los demás hayan entendido, me parece que sí, porque no hay nada en el chat que diga algo distinto, entonces sí, podemos seguir. Bien, vamos. Todo en Italia inicia el día 31 de enero. El primer acto normativo es 31 de enero, es la deliberación del Consejo de Ministros, del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza. Perché inizia lo stato di emergenza con Cina e l'Italia blocca i voli dalla Cina e gli ingressi dalla Cina. Poi il 23 febbraio c'è un decreto legge. Io ho messo tutto l'elenco degli atti italiani di questo mese. C'è un decreto legge il 23 febbraio che è il primo decreto legge che blocca 2 zone italiane, in Lombardia e in Veneto, vicino Milano e vicino Venezia, che sono le parti con il maggior contagio. Voglio ricordare che fino a 2 giorni fa, hace 2 días, fue el país en el mundo con más contagiados, más enfermos. Ahora el primer país es Estados Unidos y en Italia la curva está subiendo, pero antes subía del 20% cada día, ahora está subiendo del 6-8% cada día. Estamos casi a 100.000 casos y 10.000 muertos. Y todos los muertos en Italia son viejos, son de más de 70-75 años, el 90%. Porque uno de los problemas italianos es que Italia es un país lleno de viejos y por eso se están muriendo muchísimos en el norte de Italia de estos. Bien, regresamos al elenco del acto normativos. Bien, hay el primer decreto ley del 23 de febrero y después hay una serie de decretos del presidente del Consejo, 25 de febrero, 1 de marzo, 4 de marzo y el 4 de marzo se para Italia. Y ahora estamos a la tercera semana de paro total de Italia. Y la elencación de los actos, hay todo en el documento que envié. Hay una deliberación del Consejo de Ministros, 6 decretos leyes, uno solo fue convertido, los otros están en vigor, y 7 DPCM, decreto del presidente del Consejo de los Ministros. Bien, ya es interesante cómo en nivel central hay sobre todo actos de gobierno. Hay solo una ley de conversión
y hay 6 decretos leyes y 7 decretos del presidente del Consejo de los Ministros. Y más hay, Italia es un estado no federal, es un estado central con autonomía. En Italia hay 20 regiones y hay también 8.000 comunes. Y en este mes había más de 500 ordenanzas de emergencia regionales y de comunes. Y esto fue un problema, la confusión normativa. Bien, después de esta elencación de los actos, tenemos que considerar que hay sobre todo, para encima, actos de gobierno, no hay actos de parlamento y hay muchísimos actos locales. Bien, ¿cuáles son los problemas jurídicos? Los problemas jurídicos de estos. Vamos adelante, Gustavo, Cielo. Sí, Alfonso, estamos muy bien. Le quiero dar la bienvenida a un amigo tuyo, Leandro Vergara, que te está escuchando, el director de posgrado. Director, tengo que subir por el director. Ciao, Leandro. Con un gran gusto. En eso la tecnología es veramente mágica, que consente de compartir las ideas cerca del mundo. Bien, en mi opinión, en la situación jurídica italiana hay 3 problemas. El primer problema, Italia es república parlamentaria y el Parlamento está fuera del debate jurídico. No hay actos parlamentarios sobre emergencia, no hay control parlamentario y ahora se habla de cómo tiene que reunirse el Parlamento italiano. El Parlamento italiano es bicameral, con casi 1.000 legisladores. Hay 50 que son positivos, no más de 50 por ahora. Y el problema es reunirlo en Parlamento, pero con menos diputados, no con todos porque son demasiado para estar todos en el mismo lugar. O otra solución, encontrar un otro sitio fuera del Parlamento, más grande, para un encuentro de todos parlamentarios. O tercera solución, como otros países europeos, intentar una reunión en distancia, con Zoom o con otros instrumentos digitales. Pero de esto se habla. El problema è che il Parlamento italiano non ha un ruolo in questa crisi. È una crisi che è gestita dal governo, dalle regioni e dai comuni. Altro problema è anche la Unione Europea. La Unione Europea, che è un'unione aparentemente fuerte, no es en esta crisis. No hay medidas, no hay decisiones europeas unitarias. Cada país está solo. Eso también es un tema importante. Il fatto che il Parlamento non è presente nella crisi, non è nella crisi, è importante anche perché la Costituzione, abbiamo letto all'inizio, prevede i limiti ai diritti fondamentali, ma sono diritti che possono essere limitati con riserva di legge. Necesita siempre una ley para intervenir, para afectar derechos fundamentales. En esos casos no hay ley, hay solamente una determinación, una delibera del Consejo de los Ministros. Es claramente inconstitucional esto, pero también se dice en Italia, no se puede decir que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque estamos en estadio de excepción, de necesidad, y como bien se sabe, necesitas non habet legem, necessidad no tiene ley, y por eso la efectividad de la necesidad es más importante, pero el Parlamento está fuera. Punto número 2. Demasiadas autonomías.
In Italia ci sono troppe regioni, troppi comuni, troppe ordinanze e non è possibile che ogni alcalde, ogni governatore regional tiene su ordenancia tu distinta mesuras, su organización de tiendas, de horarios, de visita, de circulación. Esto es un problema serio. El gobierno central, cuando puede, pone un poder de anulación, sobre todo en frente de los alcaldes, pero hay demasiadas ordenanzas y los ciudadanos de los países, de las ciudades, de los pueblos, muchas veces no saben lo que puede o lo que no puede hacer, porque hay demasiadas normas. Y esto es el tercer punto, certezza del diritto. Non hai certezza del diritto in questo momento, perché troppe regole, troppe ordinanze, troppo un'ordinanza ogni giorno, esattamente non siamo sicuri come cittadini italiani di quello che puoi fare o non puoi fare. Posso uscire per andare a salutare mio padre, mia madre, posso andare da mio fratello che sta infermo, posso andare a comprare un telefonino. Ecco, non si sa, non è chiaro, non è chiaro in questo momento. È anche da dire una cosa, che il centro e il sud d'Italia sono più tranquille, perché ci sono pochi casi, pochi enfermos en Roma, en Nápoles, en Palermo. La situación es muy seria en el norte, donde hay muchísimos casos en Lombardía, Piemonte y Veneto. Y ahora estamos a la tercera semana de cuarentena, de paro total. Y ya se habla de lo que puede ser el futuro, cuándo se puede terminar y cómo se puede terminar. Al momento, todas estas ordenanzas y deliberación tiene el paro total hasta el 3 de abril, un mes de paro total nacional. Todas escuelas cerradas, universidades cerradas, tiendas cerradas, despachos públicos solo los esenciales están abiertos, los otros están cerrados, procesos, tribunales, todo está parado, todo. Bien, y se habla que este paro general total puede estar más como 15, 20 días. Y después tiene que pensar a una solución intermedia. In che sentido? Si pensa che la soluzione può essere per tappe, per fasi, cioè se il contagio del numero scende, si possono far uscire liberamente persone di alcune regioni e soprattutto persone di età giovane, tenendo le persone vecchie, le persone anziane a casa più tempo. Questa è l'idea. Però c'è un problema molto grave. Si è considerato che un mese di paro total costa all'Italia 10% del PIL. 10% del PIL italiano è stato perduto in un mese, che sono 200 miliardi di euro, 220 miliardi, billion di dollari. Una cifra enorme e diventa un problema grande anche per l'Italia stare ferma più tempo, perché dopo, alla fine di questo, la crisi economica sarà gravissima. E questo problema di crisi economica già si sente soprattutto nel sud d'Italia, che è più povero, dove già adesso ci sono disordini sociali. Ci sono soprattutto persone che vanno al supermercato per rubare al supermercato, perché dicono che non ci sono più soldi e non si può vivere così. Io penso che la crisi è molto grave, questa crisi sanitaria, però la crisi economica che ci sarà dopo sarà ancora più grave per l'Italia e per il mondo.
Para repetirlo en castellano, en español, esta crisis sanitaria es muy grave, la más grande que conocimos de siempre, pero tengo miedo que la crisis económica será más grande y más larga. Y será un problema muy serio por Europa y yo creo para todo el mundo. En la hora de Roma son 20 minutos de ponencia. Yo pienso que puedo pararme aquí si el coordinador y el doctor Ferreira están de acuerdo. ¿Bien? Sí, Alfonso, puede seguir si quieres, pero tenemos una descripción maravillosa. Me gustaría si alguno de los miembros del grupo quiere hacerte una pregunta. A ver, Cielo. Con gusto. Sí, César Domínguez está pidiendo la palabra. César. Hola César, ¿cómo le va? Por favor, Bueno, me gustaría saber de dónde habla y cuál es la situación de su nación en este momento. muy buenas noches. Para mí, buenas noches. Yo estoy en Emiratos Árabes Unidos. Sí. Soy colombiano y he estado muy al tanto de no solo la situación en Europa, Asia y por supuesto en América Latina y muy especialmente en mi país. El asunto que me llama la atención de todo esto es precisamente el estado de necesidad versus la forma en que se está afrontando legalmente el problema. ¿A qué me refiero con términos de legal? Me refiero a la forma en que la normatividad se expide y los términos en los que ésta se expide. A su vez, el control de esa normatividad que se está elaborando en este estado de necesidad. Como quiera que este asunto no sabemos cuánto tiempo nos vaya a llevar, cuánto tiempo nos vaya a tomar solucionar. Preveo que en el tiempo ese estado de necesidad podría desfigurarse o afianzarse. Y lo miro desde nuestra tradición jurídica que todos compartimos en relación con los temas de la forma en que vamos a tener ese procedimiento legislativo. En Colombia se está discutiendo si pudiera o no sesionar el Congreso de manera online, desconectada, sin estar presente, virtual. Y si eso es válido o no es válido, si la Constitución lo permite, si la Constitución no lo permite, si es un problema de aplicabilidad, si es un problema de vigencia, etcétera. Entonces, es más que pertinente entrar a discutirlo desde el punto del estado de necesidad, porque creo que ahí está el centro de esto, en lo que podamos concebir como estado de necesidad, porque puede ser que este estado de necesidad se convierta en un estado permanente, y ese estado permanente pues ya no será un estado excepcional, sino la regla general. Y tendríamos que reconceptualizar o volver a conceptualizar qué es, cómo sería nuestro estado constitucional, cómo podría ser la forma en que las leyes, etcétera, todo este andamiaje al que estamos acostumbrados tendría que variar, y esa, creería, es el primer ajuste que podríamos tener que empezar a abordar desde el estudio del derecho. Muchas gracias. Bien, otra pregunta y contesto después. Alfonso, yo me uno a la pregunta de César y me gustaría que de manera genérica nos respondas cómo va a ser Italia y cómo van a ser los principales países europeos para afrontar la reunión de sus parlamentos en el marco de la pandemia. Sí, Bien. Cielo, que sigue. Sí, le pido dos más, Sebastián Toledo y alguien desde un Galaxy, que no ha puesto el nombre. ¿O querés contestar ahora, Alfonso? Cielo, contesto ahora, el tema es interesante. Listo. Y después otra pregunta, por favor. El tema de César es muy interesante. Hay dos puntos, en mi opinión. El primero, excepción permanente, en el sentido que esa excepción no es breve, puede ser de 1, 2, 3 años si no se encuentra una solución farmacológica al virus. Eso es muy importante, porque una excepción muy larga, permanente, es más difícil para un Estado constitucional. El problema de la reunión de parlamentos.
Las constituciones europeas no prevede que en caso de excepción, en caso de guerra, se puede reunir el Parlamento. Ejemplar el artículo 78 de la Constitución italiana, donde pone que el Parlamento declara la guerra y después conferisce poteri necessari al gobierno. Normalmente en guerra no habla el Parlamento, habla solo il governo. Perché? Perché il Parlamento è difficile da riunire. Le Costituzioni europee sono Costituzioni antiche, Costituzioni scritte cuando no había la tecnología. Ahora que hay una buena tecnología, se puede pensar de reunión virtual de Parlamento. Después envío en el chat un pequeño documento con la situación de los parlamentos europeos ahora como posibilidad, facultad de reunión en distancia. Pero el problema que se pone es sobre todo la seguridad de voto y privacy de voto en distancia de parlamentarios. Tante gracias, Alfonso. Antes que siga la próxima pregunta, quiero alertar a todo el foro que la bellísima Constitución italiana es una de las pocas constituciones del mundo que no contiene reglas sobre emergencia, estados de excepción, estados de alarma o estados de sitio. Sigue, que pase el que sigue, Cielo. Sí, está Sebastián Toledo queriendo hacer una pregunta y después Rodrigo Bisotto. Alfonso, un gusto saludarte de la Argentina nuevamente, nos hemos encontrado varias veces. Mi pregunta apunta a qué ocurre en la Unión Europea. Recién dijiste que Italia estaba sola, que cada país estaba solo. En el diario El País del día de hoy, el profesor Ferraioli plantea esto como un fracaso quizás de la Unión Europea y va hacia una constitución mundial. Mi pregunta es, ¿cómo ves la reacción de la Unión Europea como quizás el paradigma en el mundo de la división o la disolución de las fronteras? Pero ¿qué pasa en la Unión Europea y cómo ves que vaya a ocurrir hacia adelante? ¿Va a fortalecerse o va a debilitarse? ¿O esto es solo una piedra en el camino? Debilitarse totalmente, come dice el maestro Ferraioli, es un gran fracaso de la Unión Europea porque no hay una guía única, no hay línea, no hay intervención. Y ahora es interesante, en Europa hay fronteras. Yo italiano ahora no puedo ir a Francia, Alemania, yo tengo que estar en Italia y cada ciudadano de cada país tiene que estar en su país. La crisi, l'emergenza, ha fatto tornare ogni paese solo, senza Europa. La crisi dell'emergenza. Il punto di soluzione può essere se l'Europa unita, Unione Europea, ha la forza di un intervento economico unico, unitario, come Eurobond. Però dobbiamo capire questo se succederà. Ora è un fracasso di Unione Europea. Rodrigo. Buenos días a todos, profesor Celoto, doctor Ferreira. Aquí habla Rodrigo Bisotto, soy de Brasil. Bueno, acá en Brasil, profesor, estamos viviendo una situación muy interesante. Brasil es un país con 230 millones de habitantes. Tenemos diferencias tremendas entre nuestras regiones. El presidente de la República ha bajado un acto de emergencia nacional que fue validado por el Parlamento en votación por Internet, o sea, en votación por utilización de mecanismos de tecnología de información. Fue la primera vez que la utilizamos en Brasil. Pero lo que está pasando, esto es el contexto de la pregunta que intento hacer, es que algunas provincias de Brasil no están poniéndose de acuerdo con las políticas nacionales del gobierno nacional. Entonces, el presidente ha dicho que no es necesario hacer ningún control, que no es necesario hacer ningún aislamiento de la población, que todo es una histeria. Y algunas provincias están bajando múltiples actos jurídicos, múltiples leyes, decretos, actos infralegales, imponiendo el cierre de las tiendas, imponiendo, en fin, manteniendo solo los servicios públicos más esenciales. El profesor ha dicho que en Italia hay una situación parecida entre el sur
y el norte de Italia, Sí. donde el sur no tiene problemas o no los tiene en gran intensidad como el norte. Y esto está provocando alguna polémica institucional como que estamos pasando acá en Brasil, o ainda a una colaboración de las instituciones constitucionales. En el contexto donde la represión era... Bien, gracias Rodrigo. Fue una pregunta muy interesante. El problema es similar que en Italia. Mi miedo es también que puede haber problemas sociales, de tenuta social de la crisis, sobre todo si es muy larga y gran diferencias entre regiones. Es un tema que tenemos que averiguar en los próximos días. Gracias. Cielo. Sí, no hay, ahí está Luciano Bernetti. Quiero decirles que se empezó un poquitín antes de las 10, los primeros que se conectaron, entonces tenemos 5 minutos porque no tengo el Zoom Sí. con Antes, pago. ¿Puedo hacer? Sí. Antes que hable Luciano, Alfonso, si antes que se corte, ¿te parece que hagamos un nuevo encuentro la semana que viene, el mismo día, a la misma hora? Me parece perfecta como idea. Tenemos un appuntamento cada semana, come un partido de tenis, ¿no? Exactamente. Ferreira contra De Celotto, cada sábado. Cada sábado. Cada sábado, vamos, muy interesante. Okay, los que están a la palabra y si se corta son Luciano Bernetti y Virgilio de Ecuador. Si se corta y no pueden hacer las preguntas, siguen ellos el próximo sábado. A ver si Luciano y Virgilio pueden hacer la pregunta rápidamente para darle el cierre a Alfonso. Sí, algo muy corto, ¿qué tal? Muchas gracias por todo. Era el tema de la emergencia permanente que se mencionó únicamente en materia sanitaria. Yo estoy muy preocupado, no solo por Argentina, sino por el resto de los países. Me parece que la emergencia va a ser permanente también en materia económica, por lo menos un buen tiempo. No sé cuál es la visión de Alfonso. Gracias, Luciano. Habló desde la provincia de Misiones, las cataratas, Alfonso, Argentina. Sí, cuánto me gusta cataratas. Ahora vamos a Virgilio, a Ecuador, para darle la última pregunta y puedas redondear tú con el cierre del foro. Virgilio, ¿cómo le va en Ecuador? Virgilio. Esperando. Hola. Bueno, arranquemos con la de Luciano entonces, con la respuesta de Luciano, emergencia permanente. Il problema è molto grande perché può essere un'emergenza sanitaria muy larga, muy larga. No se sabe de cuánto, porque puede necesitar 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Y el sistema constitucional no puede solucionar una emergencia así larga. Es un tema che tenemos che averiguare. La speranza di tutti è di trovare una soluzione medica, un farmaco, un vaccino che risolve. Perché così fermare tutto per tanti mesi, tante settimane è impensabile, Gracias, Alfonso. Per la libertà è impensabile e per l'economia. Estoy. Virgilio, adelante. Desde Ecuador. Saludos a todos. A ver, yo coincido en que esta va a ser una emergencia en el ámbito sanitario. Como ya han dicho, también creo en el ámbito económico, pero me preocupa que la crisis además se desborde en una crisis social. En nuestros países que no hay un piso de asistencia social ni transferencias monetarias y hay una gran parte de la población que vive al día, que vive en la informalidad, esto pronto puede detonar en una situación de crisis social y muy fácil pasar a una crisis política. Y yo añadiría una quinta crisis, que es la crisis de las estadísticas, porque no sé si les pasa en otros países de América Latina, no sabemos exactamente cuál es el alcance, no sabemos qué es lo que pasa efectivamente en el tema económico.
me parece que hay una crisis de las estadísticas. La pregunta es, ¿puede esto saturar la democracia y puede, por lo menos en nuestros países en los que no hay un piso social, generar una situación en la que la gente busque cualquier salida, aunque esa salida no sea democrática? Qué buena pregunta. Puede Qué ser. buena pregunta. Es un riesgo, una buena pregunta, es Sí. un problema, porque yo hablo de Italia. Italia è un sistema sanitario público molto forte, que es importante para solucionar una crisis sanitaria. En los países más pobres hay el problema hay también en el sur de Italia, porque en el sur de Italia falta una buena aseguración social e una buona specializzazione. Se la crisi è molto larga, di un tempo molto lungo, puede devenir un problema social, un problema de democracia y se puede encontrar otras soluciones. Es un problema muy serio eso, muy serio para todo el mundo, también para Europa y no solo para Latinoamérica. Alfonso, me sumo a la pregunta de Virgilio. Giorgio Agamben ha publicado ayer un artículo donde habla de la vida desnuda. Hola. Se sta terminando il tempo. Ese è il tempo. È fondamentale questo, Gustavo. Abbiamo una vita nuda, una vita desnuda, una vita totalmente distinta dalla vita abituale. Sí, sí, es una vida desnuda.